siguiendo con el programa, es la licenciada en terapia respiratoria, Claudia Campiño. Ella nos va a hacer la ponencia de lo que es importancia de la humidificación activa. Nos encuentra ya nuestra ponente. Catalina Lamprena es una licenciada en terapia respiratoria de la Universidad Santiago de Cali, Colombia. Ella es especialista en administración de salud de la Universidad Javeriana Cali, Colombia. La licenciada tiene una amplia experiencia en todo lo que es terapia y ha trabajado en lugares muy importantes como Fundación Valle de Lili en Colombia, Equitronic en Colombia y actualmente se encuentra acá en nuestro Perú, que espero que le guste Perú, en Nova Medical. Bienvenida Claudia, de verdad, y bienvenida acá el día de hoy a nuestra ponencia, a nuestro curso por el 29 aniversario de nuestro Hospital Nacional 2 de Mayo, el servicio de la UCI. Bueno, muchísimas gracias, licenciada, por esa presentación tan bonita y pues por el gusto de que me da ver cómo está reunido tan importante grupo de participantes. Felicitarlos primero que todo, agradecer también por la invitación y pues es un gusto para mí poder compartir con ustedes este tema. Espero que todos estos 2 días imagino que han sido de excelentes ponencias. Y bueno, sin más preámbulos, voy a intentar eh, compartir mi pantalla. Así tengo oportunidad. Y ustedes, por favor, me indican que la puedan ver. Sí se ve la apariencia. Perfecto. Ok. Voy a cerrar la cámara durante la presentación. Y como les decía la licenciada, pues es un tema interesante, es un tema que a veces por múltiples razones dejamos un poquito como un tema secundario dentro del cuidado que ofrecemos a los pacientes que se encuentran dentro del servicio. Y bueno, consideraron que era propicio que por el curso de atención integral en el paciente crítico, calidad, seguridad e innovación, pues la importancia de la humidificación activa era un tema necesario y pertinente de tratar esta mañana. Entonces vamos a hacer un poco de revisión, sobre todo inicialmente, permítame un segundo, tomo mi cursor, de la parte, algunas bases fisiológicas antes de ver todo lo que puede obviamente ser para la ventilación tanto invasiva como no invasiva de los pacientes, la humidificación activa. Primero, una frase antes de comenzar y es que si crees en ti mismo no habrá nada que esté fuera de tus posibilidades. Y esto complementado con todo el conocimiento, creo que pues, creérnoslo y entenderlo, pues va a facilitar muchísimo el poder aplicarlo, ¿correcto? Recordarles un poco sobre la fisiología de las vías respiratorias. Eh, Todos sabemos que las principales funciones del sistema es el intercambio gaseoso y la defensa de las vías respiratorias, ¿sí? Es importantísimo que el cumplimiento de estas dos funciones pues está a partir o se da a partir de la conservación del sistema de transporte mucociliar. Es decir, si nosotros no tenemos un sistema de transporte mucociliar efectivo y activo, pues por supuesto la función de intercambio y la función de defensa de la vía respiratoria pues se va a ver comprometido. Y es función del sistema de transporte mucociliar mantener despejada la vía respiratoria, pues mediante la movilización y expulsión de secreciones y de esa manera facilitar la ventilación y el intercambio de gases, ¿sí? Es una cadena de funcionalidad que tiene el sistema respiratorio y de esa manera pues también se logra la eliminación de patógenos mediante la expulsión de las mismas, o sea que ese mecanismo de defensa está directamente relacionado con un sistema de transporte mucociliar efectivo, ¿sí? Y aquí, pues como ustedes se dan cuenta, esta funcionalidad es a partir de la entrada del aire por la nariz y gracias a toda la vía aérea de conducción, que es la que se encarga de calentar y humidificar ese gas que respiramos, independientemente de la temperatura ambiente, es que se logra estas funciones, ¿sí? Porque independientemente de la temperatura ambiental, el gas durante el momento en el que se va a llevar a cabo el intercambio gaseoso se ha calentado a 37 grados. Es una función
100% que se logra en el paciente o en la persona que está sana. Y es lo que optimiza obviamente la defensa de la vía respiratoria. Entonces, lo que les decía, nuestro cuerpo pues calienta y humidifica de manera natural el gas inspirado. Siempre va a favorecer y va a garantizar que llegue a 37 grados. Y es ese valor de temperatura que determina el grado ideal de humedad. Entonces, porque uno diría, bueno, ¿y por qué no menos? ¿Por qué no más? Porque es la capacidad máxima que tiene un grado para saturarse de vapor de agua a ese valor de temperatura. Entonces, es una función verdaderamente perfecta para que el intercambio de gas se lleve de manera adecuada. Entonces, este punto es el punto que llamamos límite de saturación isotérmica, es en el punto en el que el gas durante la INS y durante la expiración se mantienen al mismo valor de temperatura. Y como les decía al comienzo, es independiente del valor en el que nosotros estemos tomando el aire del medio ambiente. Entonces, por ejemplo, como es el caso del gráfico, si la temperatura en este momento ya estaba empezando a bajar, estamos todavía teniendo unas temperaturas agradables de 24, 25 grados. Si llega a ser un poco menos, es la vía aérea de conducción la que se encarga de acondicionarlo para que en este punto límite ya se alcance el valor real de temperatura capaz de garantizar la función del sistema respiratorio, principalmente el intercambio gaseoso. Entonces, conservar el transporte mucociliar o el sistema de transporte mucociliar es una tarea importante a la hora de hablar de pacientes que no están sanos, ¿sí? Y por eso es supremamente importante estos primeros slides porque nosotros tenemos que buscar al máximo de llevar a ese equilibrio natural de calor y humedad al paciente que estamos ventilando, ¿sí? Por eso en la ponencia anterior se hace tanto énfasis de esa calefacción adecuada del gas que toma el paciente que recibe alto flujo, porque de lo contrario, pues sería imposible tolerar la terapia. Entonces, este sistema de defensa respiratoria es clave, pues lo sabemos muy bien, para proteger a nuestros pulmones contra patógenos como virus y bacterias u otros contaminantes y de esa manera pues garantiza la eliminación de secreciones y ayuda a evitar infecciones. Eso en nuestro diario vivir. Esa es la tarea que tiene el sistema de transporte mucociliar. Ya la tarea de nosotros cuando nos enfrentamos a un paciente es garantizar, preservar esa función, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un sistema compuesto por varias capas. Como ustedes ven acá, está la capa de células epitelial, la capa acuosa y la capa mucosa. La capa acuosa está compuesta por las células ciliares que se componen principalmente de esas vellosidades que son las que están batiendo de manera coordinada para barrer los mocos y cualquier residuo atrapado hacia arriba y hacia afuera de la vía respiratoria, ¿sí? Pero ese movimiento se conserva gracias al grado de humedad que recorre todo ese epitelio. Es decir, el grado de humedad que lleva el gas que atraviesa ese epitelio, porque solamente, además de estar recubierto por moco, nuestro sistema respiratorio solo maneja gas inspirado y exhalado. ¿Correcto? Esto es un pequeño esquema de ese batimiento que es bastante dinámico de las cilias que están recubriendo todo el sistema respiratorio y que como ustedes se dan cuenta, pues esa es su función, remover, remover, remover cualquier patógeno que esté atravesando por nuestro sistema y con la mucosidad poderlo remover hacia el exterior. Entonces, ese acondicionamiento de gases es bien interesante cuando nos enfrentamos a los pacientes porque aquí es donde uno tiene que empezar a- a recurrir a todos esos elementos o a todos esos recursos con los que cuenta dentro de su unidad o sala para poder establecer esa funcionalidad. ¿Por qué? Porque el acondicionamiento se logra en un 75% en toda la vía aérea superior. Y si hablamos de un paciente intubado, pues es una función que va a quedar
desde que se atraviesa el tubo, la vía aérea, suprimida. Entonces, ¿yo cómo voy a restablecer esa función? ¿Sí? Si fisiológicamente hablando es la actividad de toda la vía aérea superior, estamos hablando de la nasofaringe cumpliendo la tarea en un 75%. Y si nos enfrentamos a un paciente intubado, ya estamos omitiendo ese 75% de funcionalidad. Y además estamos obviamente hablando de un paciente que seguramente está en deuda de oxígeno, sí, porque lo estamos tratando por alguna patología. Quiero saber si están escuchando bien, porque siento que alguien levantó la mano, entonces no sé si es para dirigirse a mí. Ya el 25% restante de la función de acondicionamiento de gas está desarrollada ya a nivel traqueal. Sin embargo, pues una gran porción de esa funcionalidad la perdemos cuando el paciente se intuba. Y lo que les hablaba ahorita, si queremos entender por qué es que son 37 grados y no más y no menos, es porque precisamente a ese valor es que se logra la capacidad máxima de humedad en la vía aérea. Entonces, es a ese valor de temperatura donde yo tengo que llevar a mi paciente si es que lo tengo intubado en el momento de entregarle el gas inspirado, ¿correcto? Entonces, aquí estamos hablando de que a 37 grados alcanzamos un nivel de humedad relativa del 100%. Es decir, el gas se logra saturar al 100% de vapor de agua, pero igual a diferentes temperaturas se logra saturar al 100%, pero solo a 37 grados alcanza la capacidad máxima de humedad que corresponde a 44 miligramos por cada litro de gas. Entonces, esa cantidad de vapor que puede contener el gas va aumentando en función de la temperatura y el punto máximo es a 37 grados. ¿Qué sucede entonces al contrario? Si yo definitivamente pierdo esa capacidad porque me enfrento a un paciente, o sea, no yo, sino mi paciente pierde esa capacidad de lograr saturar su gas inspirado porque pues le tengo atravesando la vía aérea con un tubo orotraqueal, estamos hablando de un concepto supremamente importante y que tiene que estar sensibilizado al interior de todos nosotros que estamos, obviamente, al cuidado respiratorio de los pacientes. ¿Qué sucede? Pues que cuanto menor sea el nivel de humedad administrado y mayor sea el tiempo de duración de ese déficit de humedad, pues más rápido estamos en riesgo de producir daño epitelial. ¿Qué es lo que pasa con los pulmones? Pues que difícilmente nos sensibilizamos porque pues nosotros no estamos visualizando así muy de frente este tipo de daño. Durante las primeras horas, cuando la saturación de vapor de agua empieza a caer, sí, porque definitivamente ese gas inspirado no se logra calentar de manera efectiva, empieza a haber el espesamiento, adherencia de la capa mucosa, empieza a reducir ese espesor de la capa acuosa, se empiezan a enlentecer o a detener los cilios y por lo tanto esa pérdida de calor en las células epiteliales es la que hace que el movimiento se ralentice y el golpeteo de los cilios pues sea cada vez menos efectivo. Y ahora pues tuvimos la oportunidad de ver a través de ese video que nos mostró la licenciada Catalina que definitivamente es crucial la temperatura del gas inspirado para favorecer esa funcionalidad y no caer en daño celular irreversible. Nosotros lo podemos visualizar clínicamente a través de los signos como que el paciente empieza a generar tapones mucosos, las secreciones se vuelven cada vez más adherentes. Es más difícil lograr la intervención terapéutica porque cuesta movilizar las secreciones y eso es a razón de la pérdida de humedad en el sistema respiratorio. ¿Cuándo es que se compromete el equilibrio natural de la vía respiratoria o del sistema respiratorio? Pues como ya lo vimos anteriormente en el gráfico, si hay un paciente que tiene que estar intubado, pues ahí ya perdimos el 75 de la funcionalidad
el 75% de la fisiología del sistema respiratorio y por lo tanto necesitamos de alguna manera suplantar esa funcionalidad. Entonces, ¿de qué momentos estamos hablando? Pues ante la administración de gases medicinales. Por eso en la terapia de alto flujo, el tema de la calefacción y la humidificación del gas inspirado, pues es indispensable cuando instauramos una vía aérea artificial y pues cuando estamos hablando de flujos altos de gas inspirado. Entonces, ya vimos lo que sucede cuando la humedad desciende por debajo no más del 90%. No nos queremos imaginar qué sucede cuando es mucho menor la pérdida o la humedad alcanzada en el sistema respiratorio. Entonces, no nos olvidemos que la humedad óptima hace referencia a ese valor de temperatura capaz de acondicionar en términos de humedad de forma efectiva el gas inspirado para el paciente. Entonces, son los 37 grados a los que yo le debo de apuntar. ¿Qué es lo que sucede con sistemas que no proporcionan una humedad óptima? Esas los bien conocidos filtros HME o narices de camello, pues que ofrecen, digamos, niveles de humedad por debajo de lo óptimo y por lo tanto, pues vamos a caer en este tipo de situaciones que no queremos ver en nuestros pacientes. Recuerden que el gas del oxígeno empotrado, o sea, el valor de temperatura del gas cuando se comprime para poderlo empotrar y para poderlo, si es que lo tengo con balones de alto flujo, se tiene para lograrse comprimir, se tiene que deshidratar. Y por eso es que si nosotros nos acercamos a un flujómetro y está abierto, está helado, porque son temperaturas realmente bajas. Y como les decía, podemos ver los signos y síntomas manifestados cuando estamos hablando de déficit de humedad. ¿A partir de qué? Pues si hay presencia de atelectasias, de hipoxemias, secreciones espesas, estamos hablando también de secreciones espesas. Estamos también haciendo referencia a que hay aumento en la resistencia de la vía aérea, a que hay aumento en la incidencia de infecciones, a que hay aumento del trabajo respiratorio. Entonces, tal vez nos estamos enfrentando día a día a este tipo de situaciones y puede estar estrechamente relacionado con el déficit de humedad. Entonces, esto era la parte básica, teórica, de entrar y enfocarnos en la importancia que tiene la humidificación en la ventilación mecánica, tanto invasiva como no invasiva. Y para ello, entonces, tenemos que visualizarnos en ese momento en que nos enfrentamos al paciente, sobre todo al paciente que está ventilado de forma invasiva. Siempre nos hacemos unas preguntas que queremos resolver en el corto plazo y quizá sea la humidificación parte de la respuesta a esas preguntas. ¿Cómo es que yo puedo retirar más rápido ese ventilador de mi paciente? Sí, por la razón que sea, termina intubado y siempre que tenemos un paciente intubado, queremos rápidamente sacarlo del ventilador porque sabemos todo lo que puede conllevar. ¿Cómo puedo reducir la posibilidad de tapones mucosos en la vía aérea de mi paciente? ¿Cómo es que yo puedo aprovechar al máximo el tiempo de intervención cuando yo tengo que acceder a la vía aérea por la intervención terapéutica? Ojalá que pudiéramos reducir el volumen corriente de mi paciente porque está cursando con un síndrome o un SRA. Entonces, con todas estas preguntas que pueden estar alrededor del paciente que se intuba, pues parte de la respuesta, como les digo, está en acondicionar el gas que estoy trasladando desde el ventilador. ¿Por qué? Porque en la ventilación se administran gases muy fríos y muy secos. Por normatividad, el oxígeno se tiene que entregar a ese nivel de temperatura, o sea, se tiene que proporcionar porque es la forma de comprimirlo. De lo contrario, no se podría hacer. Y por lo tanto, si nosotros sabemos esa condición del gas que está saliendo directamente del oxígeno empotrado junto con el aire medicinal, o el caso sea pues que son compresores de aire, no importa, son gases fríos y secos. Y por lo tanto, al estar el paciente intubado, pues estamos omitiendo la humidificación natural del gas inspirado para ese paciente. Yo ya entonces tengo que buscar la manera de restablecer
esa funcionalidad porque ya estoy comprometiendo la defensa natural de ese pulmón. Entonces, ¿de qué manera es que yo voy a buscar un equilibrio cercano a lo natural? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Entonces, eh, lo mismo sucede cuando estamos hablando de un paciente que se ventila de forma no invasiva. Ah, pero Claudia, usted ya no está atravesando un tubo por la vía aérea y está simplemente colocando una máscara y entonces sí está garantizando ese acondicionamiento a partir de la funcionalidad de la nasofaringe. Pero yo tengo que decirles que definitivamente, si yo me estoy enfrentando tanto a un paciente intubado como a un paciente que está recibiendo ventilación no invasiva, estoy definitivamente estoy a puertas de enfrentarme a la necesidad del uso de humidificación. ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar conservar ese equilibrio natural, como les decía ahorita. Es buscar que la funcionalidad del sistema respiratorio no se pierda en lo absoluto, porque ya sabemos la importancia que tiene es que es a partir de la humidificación que se va a garantizar el intercambio gaseoso. Entonces, la humidificación activa, ¿creen que va a optimizar la ventilación del paciente que está intubado o no? Claro que la va a optimizar. Y lo vamos a ver más adelante. La evidencia ha demostrado que la humidificación activa es la que potencializa esa o optimiza la entrega del gas inspirado, ya sea que el paciente esté intubado o no. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un paciente que no está intubado, pues está recibiendo altas presiones y altas velocidades de flujo que van a superar ese mecanismo natural de acondicionamiento. No va a tener ni siquiera chance el paciente de lograr acondicionar un flujo a 180 litros si es que está no invasiva. Y mucho menos si es que está intubado porque ya vimos que se pierde y se omite esa funcionalidad. Entonces, si se calienta y se humidifica el gas al mismo nivel que se produce naturalmente, pues va a aumentar, por supuesto, la tolerancia a la terapia. Así como lo veíamos con el alto flujo, la tolerancia está directamente relacionada con el acondicionamiento del gas. Y los sistemas de alto flujo para nada negocian el no estar caliente y húmedo el gas. Lo mismo debe pasar en el paciente que está conectado a un ventilador, ya sea de forma invasiva o no invasiva. ¿Cuáles son las ventajas de que un paciente en ventilación no invasiva lo reciba con humidificación activa? Pues para el paciente, menor resequedad en la boca, en los labios, no se van a agrietar, no vamos a tener el riesgo de que se nos produzcan hemorragias nasales. Hay menor deshidratación, menor inflamación de las vías respiratorias, menor congestión, menor riesgo de broncoconstricción, que es un problema asociado si tenemos un paciente en ventilación, mejor expulsión de secreciones, menor esfuerzo respiratorio. Si yo acondiciono el gas, estoy obviamente incurriendo de forma positiva en el trabajo respiratorio del paciente porque estoy disminuyendo el consumo energético, mejor ventilación y mayor comodidad del paciente. Y para mis queridos licenciados y asistenciales que tengan a la cabecera del paciente el cuidado de este paciente, pues menos interrupciones de la ventilación no invasiva, se requiere menos tiempo para recolocar las máscaras, o sea, el flujo de trabajo se va a optimizar y eso siempre está siendo una situación muy importante de valorar, porque los flujos de trabajo, su tiempo es muy valioso a la hora de desarrollar el cuidado respiratorio de los pacientes. Entonces, menos cuidados orales debido a la resequedad, porque estamos optimizando el gas inspirado, mayor tolerancia a la terapia, o sea que esa incomodidad, porque bien ustedes saben que la adaptación de un paciente a la no invasiva, adaptar una no invasiva toma tiempo. Una vez instaurada, pues no queremos que el paciente esté peleando con la interfase, queriéndola retirar y parte de la pelea resulta en el déficit de humedad que están recibiendo a través del gas tan alta velocidad que están recibiendo, si es que no se está entregando con humidificación activa. Entonces, los desenlaces clínicos son óptimos, definitivamente. Los sistemas de humidificación con calor o humidificación activa durante la no invasiva aumentan la tolerancia del paciente. Eso está claramente evidenciado porque pues reduce la posibilidad de que el paciente se desconecte la máscara,
menos interrupciones, el paciente va a recibir la terapia de forma adecuada, es decir, de acuerdo a lo que ha prescrito el médico. Entonces no tengo yo que modificar porque parte de la incomodidad o la intolerancia de la misma está demostrado que es a partir de el acondicionamiento del gas inspirado. Entonces, en general, hay un porcentaje de éxito que aumenta cuando el paciente está en no invasiva con humidificación activa. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estos humidificadores comparados con el otro tipo de humidificación? Aquí obviamente el tema era resaltar la importancia que tiene la humidificación activa. Y por supuesto que reconocemos también que hay otros sistemas de humidificación también disponibles, pero digamos que en miras a favorecer el tratamiento y a optimizar el recurso, hay que obviamente entender que la humidificación con calefacción en comparación con la humidificación pasiva, pues resulta en muchísimos más beneficios para el paciente y en cero contraindicaciones. Entonces, es un sistema que favorece el tratamiento, favorece su flujo de trabajo y no tiene ninguna contraindicación. Entonces, estamos hablando que en términos de requisitos del tratamiento, es decir, si son pacientes con ventilación a largo plazo o a corto plazo o ventilación de protectora, ¿sí? Protección pulmonar, que hoy en día, hoy por hoy, siempre estamos enfocados en eso, le estamos apuntando siempre a la ventilación protectora o en ventilación convencional o ventilación que se tenga que combinar con terapia nebulizada o con pacientes que tengan tubos orotraqueales sin manguito, estamos hablando pues de poblaciones más pequeñas, o que se requiera de retiro gradual, pues la ventilación con humidificación activa es la ideal, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede en estados respiratorios como SRA, falla respiratoria aguda, volumen minuto alto, hipercapnia? Pues la humidificación activa resulta ser mucho más benéfico que el uso de la otra forma de hacer humidificación. Ante la necesidad de manejo o tratamiento de secreciones espesas, densas, fuga de la mascarilla, deshidratación, hipotermia, pues es una indicación también el uso de la humidificación activa. Entonces, se puede utilizar para todos los grupos de pacientes, para todos los grupos de enfermedades, para todos los tratamientos necesarios, mientras que los otros humidificadores, pues como ustedes se dan cuenta, tienen bastantes limitaciones a la hora de los diferentes escenarios en los que nos enfrentamos día a día de la ventilación mecánica, tanto invasiva como no invasiva. Entonces, ¿cuándo está contraindicado el otro sistema? Como ustedes se dieron cuenta, la humidificación activa no tiene ninguna contraindicación reportada. La humidificación pasiva o filtros HME, en cambio, sí contraindicado en presencia de secreciones densas, pacientes con hemoptisis, pacientes con broncorrea, ventilaciones a largo plazo, pues ni considerarlo porque duplica el tiempo de ventilación. Hipotermia, fístulas, estrategias de bajo volumen. Eso pues definitivamente no es la opción porque nos va a añadir espacio muerto, no nos va a facilitar ese tipo de ventilación en el destete difícil de los pacientes con falla respiratoria, en ventilación minuto mayor a 10 litros por minuto y obviamente en la ventilación de alta frecuencia, pues por supuesto que no es la forma de humidificación a elegir. Entonces, simplemente para ir concluyendo, la humidificación activa, definida como humedad óptima, recuerden que eso hace referencia al valor de temperatura capaz de albergar el mayor contenido de agua, es decir, 37 grados. No menos, no más. Eso va a estar enfocado en dos objetivos primordiales: optimizar la defensa de las vías respiratorias y optimizar la ventilación. Entonces, ¿es un aliado la humidificación activa para el cuidado de sus pacientes? Claro que es un aliado estratégico para ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes van a disminuir el riesgo de atelectasias, va a disminuir la resistencia a la vía aérea, va a disminuir la incidencia de la neumonía asociada a la ventilación, disminuye el trabajo respiratorio para el paciente, disminuye
engrosamiento de las secreciones, no va a tener riesgo ese paciente de destruir su epitelio respiratorio. Quizá nosotros no lo visualizamos de frente, pero de forma con el pasar del tiempo sí es algo evidenciable a partir de los signos que ya vimos que el paciente puede presentar. Y en cuanto a la ventilación optimizada, pues vamos a tener cero obstrucción de tubos orotraqueales, obstrucción de vías aéreas respiratorias menores, mejor intercambio gaseoso y retirada eficaz de la ventilación. Entonces, en comparación con los otros sistemas, pues no tenemos ese riesgo de añadir espacio muerto a la ventilación, no tenemos el riesgo de añadir resistencia al flujo, que es lo que sí sucede con los sistemas tipo filtro o HME, como ya lo vimos. Y esto bien interesante porque muchas veces estamos enfrentados también a indicadores de calidad que ustedes bien saben, son parte del trabajo que ustedes tienen que optimizar al máximo, disminuir incidentes, disminuir o optimizar obviamente esos indicadores de calidad, y uno de ellos es la incidencia de la neumonía asociada a la ventilación. En algún momento, les estoy hablando de 30 años atrás, los humidificadores con calor se entraron en desuso porque precisamente generaban esa dificultad. La partícula de vapor de agua de los humidificadores que actualmente están disponibles dentro de la tecnología de la ventilación son humidificadores térmicos que convierten el agua líquida en gas que no puede transportar patógenos. Esa historia quedó atrás. Quizá en tiempos atrás, muy lejanos, los humidificadores no tenían esa optimización en cuanto a la partícula de vapor de agua. Pero hoy por hoy se producen partículas de vapor de agua incapaces de unirse a virus, a bacterias, y por lo tanto no tenemos ningún riesgo de transportar patógenos a través de la humidificación activa. Entonces, de esa manera estamos hablando de sistemas inocuos y clínicamente eficaces. Estos equipos hoy por hoy están diseñados, son sistemas servocontrolados que se han diseñado para crear y transportar el vapor de agua a un nivel de humedad que ya definimos óptimo, 37 grados. Y por eso, hoy por hoy, las recomendaciones están muy enfocadas dentro de todas las guías de práctica clínica. Una de las más importantes, las de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio, que define que la humidificación activa durante la ventilación mecánica y no invasiva se recomienda. El tipo de humidificación tiene que ser de forma activa en todos los pacientes que se ventilan. Se sugiere que sea activa para tanto la ventilación no invasiva como la invasiva. En la no invasiva, pues va a mejorar la adherencia y la comodidad. Un factor supremamente importante de alcanzar, un objetivo que siempre nos trazamos a la hora de ventilar al paciente. No se recomienda, en cambio, la humidificación pasiva para la ventilación no invasiva porque va a aportar espacio muerto, y eso puede ser un factor de dificultad porque puede aumentar la presión arterial de CO2. Y se sugiere que este tipo de humidificadores no se utilicen como estrategia de prevención para la neumonía asociada al ventilador. ¿Por qué? Porque favorece antes las secreciones espesas, adherentes, y eso sí enfocado en aumento de la neumonía. Entonces, ya lo dijimos, optimiza los gases inspirados porque va a proporcionar la temperatura necesaria, así como la saturación de vapor de agua. Cuando hacemos estrategias de ventilación protectora de pulmón, no se puede hacer otro tipo de humidificación. La humidificación activa facilita las terapias de higiene bronquial porque obviamente mantiene el sistema de transporte mucociliar activo y evita la desecación de secreciones. Entonces, es mucho más fácil hacer la higiene bronquial. Estos pacientes con este tipo de filtros solo alcanzan temperaturas alrededor de los 30 grados centígrados, y eso pues obviamente sabemos que es una entrega subóptima del gas inspirado y van a generar trabajo resistivo y espacio muerto. Al mantener la hidratación adecuada, que es lo que hacemos con la humidificación activa, evitamos la instilación de solución salina, que hoy por hoy pues ha demostrado también ser un alto factor contribuyente de neumonía. Entonces, con la humidificación activa, nosotros no necesitamos este tipo de soluciones para remover las secreciones de la vía aérea. Muchísimas gracias por su atención.
Espero que haya sido de agrado para ustedes y de aclaración de dudas si es que las hubiera. Si no, estamos disponibles para aclarar sus inquietudes. Muchas gracias. No, muchas gracias, mejor licenciada Claudia Campiño, de verdad, fue una ponencia bastante clara. Creo que habrán quedado pequeñas dudas, ya no creo que sean muchas. Lo que le vamos a pedir, licenciada Claudia, por favor, con su profesionalismo. Hay muchos colegas que están escribiendo por el chat, por favor. Las respuestas las va a dar la licenciada a través del chat para poder continuar con nuestra ponencia, ya que nuestro siguiente ponente ya nos está esperando. Ya, muchísimas gracias, licenciada Claudia, de verdad.